Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes hoy día viernes 3 de julio. Mire, supone que ya estamos en julio, santo Dios. ¿Cómo se nos pasa los meses? El tiempo va rapidísimo, así le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que se están integrando por nuestra señal de Facebook. Y toda la gente ya que nos está empezando a ver, sean los más bienvenidos. Le doy saludos también a los hermanos y personas que nos están viendo de otras partes, de Chile. Yo sé de que nos están viendo también, que el Señor les bendiga. En gran manera se levantan, yo pienso se levantan, no sé a qué hora serán en Chile, pero los domingos se levantan temprano. Los domingos se levantan temprano. De todas maneras, que el Señor me los bendiga en gran manera y estamos contentos que ustedes estén nuevamente con nosotros en este programa en vivo, ¿no? Volviendo a las raíces. Hoy día estoy con mi hermana Odette. Aleluya. Y como siempre, amigos y hermanos preciosos, emocionada y honrada de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir algo tan hermoso como es la palabra del Señor. Claudio daba saludos a Chile, yo también me añado un besito, un abrazo a mi prima que nos está viendo, a su vecina, a mi tía en Chile también, a la mamá de mi prima, a toda la gente que nos ve en realidad, a los fieles que viernes a viernes están con nosotros aprendiendo también de lo hermoso que es y de lo edificante que es la palabra del Señor. Amén. Y quiero también mandar saludos a mi hermano Tomás, que está un poquito, pero dice que ya está mucho mejor, así de que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo también a ellos y a toda su familia. Amén. Y a todos aquellos que han estado, qué sé yo, de repente un poco resfriado, un poco enfermo aquí por allá, pero que el Señor igual nomás hace su obra en cada uno de ellos. Amén. Damos gracias también al Señor por el pastor Wilfred Busto, que ya salió del intensivo, así ya lo trasladaron a una sección donde es para rehabilitarlo de los cuidados intensivos y donde él ya se está recuperando mucho mejor, ya salió, se puede decir, del peligro. Amén. Aleluya. Así que damos gracias al Señor. Dios es fiel y Dios es grande, hermano. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Amén. Bueno, hermano, mire, hoy día queríamos hacer un tema y realmente me tengo que confesar que este tema lo sabe mejor nuestra hermana maestra, ¿no? Que yo por supuesto que lo sé también, pero no tanta la profundidad. Pero la introducción de este tema es a hablar un poquito de los altares de Dios. Mire qué tema. Los altares de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque usted sabe que al principio de la humanidad este programa se llama Volviendo a las Raíces. Es como volver al principio de las cosas. ¿Se acuerda cuando la primera pareja estaba en el huerto de Edén? Ellos tenían una comunicación perfecta ahí en el Señor. El Señor iba, hablaba con ellos, estaba con ellos. Se escuchaba la voz de Dios audible en el Imagínense, o sea, no necesitan grandes cosas como nosotros. Ahora oramos, alabamos, hacemos
de todo para oír al Señor. Pero ellos lo tenían completamente y directamente. Hasta que, claro, llegó Satanás, los engañó y tuvieron que salir del huerto y esa comunicación se cortó. Completamente. Entonces el Señor tuvo que edificar una forma de poder tener una plática con el ser humano y esto fue la... Ay, será. Ahí volvió. Eh, Retomando, tuvo que, después que se cortó la comunicación con Dios. Eso, parece que se cortó la comunicación. Y se cortó también acá. Ya, sigamos entonces. Amén. Entonces le decía de que ellos fueron sacados del huerto y en ese momento les tengo que decir de que la comunicación se cortó completamente. Entonces Dios tuvo que hacer diferentes tipos de cosas y de ahí empezó, por ejemplo, la oración, ¿no? A poderse comunicar con Dios y el Señor mandó a hacer altares también para tener esa comunicación como lo tenían al principio realmente, ¿no? Con el entendimiento que lo tenían al principio. Amén. ¿Amén? Entonces, todo esto pasó. Ahora, mire, yo les quiero leer solamente un texto en Deuteronomio capítulo 7, donde dice así: mas así habéis de hacer con ellos, dice, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, etcétera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios ha escogido para hacerle un pueblo especial. Amén. ¿Y por qué? Y fíjese de que los altares, había altar de Dios, pero también había altar del otro lado. Porque el enemigo siempre ha copiado. Ha Siempre copia. querido mal llevar al ser humano para que hagamos no lo bueno, sino lo malo, lo sigamos a Él y no al Señor. Y de esa forma, cuando el Señor hizo los altares, el enemigo también tenía sus altares. Los altares de Dios nos llevan a Él, los altares del enemigo los llevan a Él, a la perdición, a lo que son cosas de Él. Pero fíjese que la palabra altar fue primeramente el altar de Dios. Y viene de una palabra hebreo que se llama misbei o misbai, ¿no? Pero las consonantes de esta palabra, ya que el hebreo realmente son puras consonantes, ¿no? Son 4 consonantes y que cada consonante significa algo. Amén. Y la palabra altar viene de la primera consonante, que es mejilá, que significa perdón, de la palabra perdón. Aleluya. Después de sehut, que significa buenas acciones. Después de beraja, que significa bendición. Aleluya. Y después de yaim, que significa vidas. Mire. Aleluya. Mire lo que significa realmente estas palabras del altar. Perdón, buenas acciones, bendición y vida. Gloria a Dios por eso. Amén. Y fíjese de que estos son 4 puntos cardinales, se puede decir. Son 4 bases de que nosotros siempre tenemos que ver cuando vamos al Señor. Tiene que ver, cuando vamos al Señor, tiene que haber perdón. Tiene que haber buenas acciones en nosotros. Aleluya. Tiene que haber bendición. Aleluya. Santo. Y eso también nos da vida. Mire, 2 pertenecen a lo de nosotros y 2 pertenecen a Dios. Mire, el perdón. El Señor nos pide que perdonemos. Tenemos que tener buenas acciones y el Señor dice, nos bendice y nos da vida. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, y ese es el altar del Señor. Entonces hoy día le queremos hablar de varios altares que han estado durante la Biblia y que esos altares seguramente nos hablan a nosotros, una bendición para nosotros. Entonces la hermana va a hablar de los buenos altares y yo me voy a ir de a poco, así como el diablito ahí, a hablar de los malos altares. ¿Amén? Okay. Amén. El primer altar que la Biblia, del cual la Biblia nos habla, es el altar de Noé. Pero ya como el pastor nos estaba hablando y nos decía de que ya en el tiempo de Adán y Eva tenía que haber habido un altar porque hubo un sacrificio. Recuerden que el Señor cubrió la vergüenza con la piel de un animal. Cubrió la vergüenza, cubrió los cuerpos de Adán y Eva. Por lo tanto hubo un sacrificio, es decir, hubo un altar.
Pero la Biblia registra, después del diluvio, el primer altar con Noé. Y la cosa más linda, oiga, que dice, en Génesis capítulo 8, vamos a tomar del verso 21 del capítulo 8, y dice, el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El aroma, hermano precioso, amigo que me estás escuchando, fue agradable al Señor. Es decir, que cuando nosotros presentamos, vamos delante del Señor, nos presentamos como sacrificio en el altar que hemos hecho delante del Señor, aleluya, somos aroma agradable a Dios. Ese aroma llega a la presencia del Dios Altísimo, aleluya, como olor grato. Amén. Pero si hay olor grato, quiere decir que también hay un olor malo, pues. Claro que sí. Hay un olor malo. Ahora, David dice que detiene la mortandad con un altar. Es decir, que tú y yo podemos detener la muerte, hermano precioso. Aleluya. Para la gloria de mi Señor, cuando hay un altar, cuando nosotros somos ese altar, aleluya. En la Biblia de las Américas, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versos del 26 en adelante, dice, entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al Señor y él respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. La palabra paz, es decir, que nosotros tenemos que ofrecer, ¿qué cosa? Ofrendas de paz. La palabra paz significa, en la concordancia Strong, significa shalom. Sí, y shalom significa paz, bien, seguridad, feliz, amistoso, bienestar. Pero también significa íntegro. Amén. El pastor nos enseñaba la otra vez que también significa íntegro. Íntegro significa perfecto, completo, sencillez. Y también formaba parte del pectoral del sumo sacerdote. ¡Oh! O sea que lo que tenemos que tener pegado aquí, hermano, esa paz. Aleluya. Ir, aleluya, con olor grato, dejando olor de paz. Donde vayamos, esa paz que no solamente significa paz para nosotros, sino que significa bienestar, que significa integridad. Amén. Debemos de ser íntegros en todo. Tenemos que ser íntegros, hermanos, donde estamos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestra economía, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, íntegros para la gloria de Dios. ¿Sabe que David había pecado? Claro. Había hecho un censo que al Señor no le había agradado. ¿Por qué? Por la falta de fe. Porque él quería saber con cuántos hombres de batalla podía contar. Al Señor no le gustó, por supuesto, y le dio a David, le estoy haciendo la historia corta del Primera de Crónicas, usted después la puede leer, y le dijo David, tres cosas puedes elegir. 3 años de hambruna, 3 años bajo la mano del enemigo o bajo la espada, 3 días bajo la espada de Jehová. David eligió, Señor, yo quiero estar bajo la espada de Jehová. Durante esos 3 días, el Señor mandó un ángel con la espada desenvainada de una plaga. Y la palabra en el original dice pandemia. Wow. Oh my God. Aleluya. David vio que toda Judá, Israel estaban siendo contaminados y la gente moría. Murieron, no me acuerdo la cantidad, pero murió gran parte del pueblo de Israel. Y cuando el ángel iba de camino ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A dónde iba el camino? Se me enreda el sueco con el español. Dígamelo nomás. A la capital. Sí. ¿Cómo se llama la capital? Jerusalén. ¡Ah, gloria a Dios!
Jerusalén. Iba con la espada desenvainada a Jerusalén. David se entera de la gente que ha muerto y se pone clamando en Sicilio, en llanto y en ruego al Señor. Jehová le responde y le dice, haz un altar. Aleluya. Haz un altar. Eso es lo que falta. Haz un altar. ¿Cuántas veces estamos pasando necesidades, amigos preciosos? Estamos pasando sequía espiritual, estamos en enfermedades, estamos en enfermedad, en desosiego, en angustia. El Señor te dice hoy día, haz un altar. Haz un altar. Y a través del sacerdote, no de Samuel, sino que del profeta, a través del profeta Gad o Gadad. Usted me corrige, pues. Ya. Le dijo a David que hiciera un altar, que edificara un altar en la encina de ¿cómo se llama? Ornán, de este chiquillo Ornán. Cuando David va donde Ornán, el dueño, Ornán no era israelita, no. Era incircunciso, pero él había visto y había oído de Jehová y había visto los milagros que el pueblo de Israel había obtenido. Y cuando David le pide ese lugar, Ornán le dice, mi rey, yo te lo entrego. Te doy todo, te doy las piedras para que edifiques el altar, te doy los animales para que los quemes, los presentes en sacrificio. Y David le dijo, no, Ornán, porque él había aprendido. Él había aprendido que el sacrificio tiene que ser personal. Precioso. David le dijo a Ornán, no quiero que me des nada, no quiero presentar sacrificio ante el Señor que a mí no me cueste. Le compró la encima, él mismo puso las piedras, aleluya, y fueron de sus animales lo que se sacrificó. Nosotros somos muy, ¿cómo se dice? Regaloncitos. Que cuando, para no decir otra cosa. Claro, que cuando estamos en necesidad, hermano, ore, hermano, póngase en ayuno, hermano, ayúdeme, hermano, aquí. El Señor hoy día te dice, haz un altar. Y que el sacrificio seas tú. Amén. El sacrificio, papito, mamita, te va a costar noches en vela, te va a costar tiempo, te va a costar cambios en tu vida, te va a costar, aleluya, dejar cosas. Pero ese sacrificio te va a traer vida. Aleluya. Aleluya. Mire qué lindo lo que estamos viendo. Interesante de que cuando David vio la pandemia, se puede decir, la pandemia, entonces dice que él clamó y el Señor le dijo, haz un altar. Ahora, esto es una parte muy importante, porque el altar, ¿quiénes son los altares ahora? ¿Quiénes son los que se tienen que presentar en sacrificio? Porque Cristo ya fue crucificado una vez y para siempre. ¿Quiénes son los que se tienen que presentar en sacrificio? ¿Quiénes son los que tienen que buscar? ¿Quiénes son los que se tienen que sacrificar? Quemar su carne, quemar su mundo, quemar todo lo que te saca. Toda la humanidad, todo lo que te saca de las cosas de Dios. Somos nosotros, hermanos. Aleluya. Somos nosotros. Entonces yo me pregunto, en esta pandemia que ha arrasado con todos los países, ¿no será tiempo de que tú y yo nos presentemos en sacrificio vivo delante del Señor? Aleluya. Que podamos realmente buscarlo de corazón para que Él tenga misericordia con nosotros. O sea, hermano, la hermana decía, no solamente es para que tú digas, ore por mí, hermano, ore por esto, ore por esto otro. Es verdad, hermano, no hay problema. Nosotros oramos por todos. Amén. Pero hay algo más importante que eso, es que cada uno se presente delante del Señor. Aleluya. ¿Sabe de que tu oración por tu petición llega a ser más efectiva que yo ore por tu petición? Así es. Es que usted no lo entiende. ¿Sabe por qué? Siempre le digo a los hermanos, porque la bendición me la va a llevar yo. ¿No? Amén.
Entonces es importante, hermano, que entendamos. Miren lo que nos está presentando este altar de David, ¿no? Un altar donde puede parar una pandemia entera, donde puede parar, donde puede proteger tu vida, donde puede proteger la vida de tus hijos, la vida de tu familia. Amén. Entonces, para eso nosotros necesitamos presentarnos como un altar. Y no será, hermano, de que si es que nos llega a aparecer, ni Dios quiera, pero estas enfermedades, no será para que paremos en el camino y podamos decir, Señor, ¿he estado buscándote realmente? ¿O he estado muy metido en mis cosas, en mi trabajo, con los hijos, con el marido, con la mujer, o con esto, con este otro? Y hemos hecho de todo, y lo que nos sobra muchas veces se los damos al Señor. Así es. Entonces, hermano, el Señor no es de sobras. Entonces, cuando el Señor te vea como un verdadero altar, entonces vendrá también la protección de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos entonces a... terminemos con ¿todavía no termina usted? Claro, pues. Oigan, miren que fue tan lindo este altar, que en la Biblia de las Américas, capítulo 1, Primera de Crónicas, no capítulo 1, Primera de Crónicas, capítulo 21, siguiendo con Primera de Crónicas, mire el resultado de este altar, verso 27, y dice, y el Señor ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Aleluya. Increíble, se aguardó la pandemia. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Uno se puso en la brecha. Y uno decidió obedecer al Señor. Aleluya. Uno en tu familia que obedezca al Señor. Uno que se haga altar hoy para la gloria de Dios ante el Señor. Que se ofrezca como sacrificio, aleluya. Va a cambiar el futuro de tu casa, de tu vida, la de tus hijos, la de tu esposo. Aleluya. La de tu alrededor. Yo lo creo, hermano. Aleluya, amén. Lo profetizo. Amén. Y lo declaro. Claro Santo. que sí, porque es bíblico completamente, hermano. La palabra lo dice, ¿no? Perfectamente. Así que imagínense lo que nos enseña este altar. Sigamos con otro. Sigamos. Mire, aquí yo le puse, un nombre nomás le puse, ¿no? Le puse altar de la genética. ¡Wow! ¿Qué es esto? Wow. Dice así, en Jueces 6:25, miren. Esta es la historia cuando el Señor llamó a Gedeón, ¿ok? Yeah. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Mira el altar que tenía el papito. El papito. ¿No? El papá tenía un altar a un dios pagano. A Baal realmente es un dios satánico, ¿ok? Dice, y corta también la imagen de acera, o sea, las tenía todas, ¿no? Pobrecito. ¿No? Que está junto a él, ¿no? Y edifica un altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre, ¿no? Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea, en otras palabras, derriba toda la madera esa quema todo. Y quema todo ahí. Entonces Gedeón, miren lo que hizo, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Pero aquí hay algo, mire lo que hizo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Claro, o sea, no era tonto en todo caso, ¿no? O sea, dijo, si lo hago de día, me lo va me mata, pero si lo hago de noche, nadie se va a dar cuenta. Lo importante es que lo hago. Lo importante es que lo hago. El Señor no me dijo si lo hiciera de noche o de día, total. Entonces, mire, ¿qué le quiero decir con esto? Mire, en estos versos nos dejan ver, hermano, que la genética de nuestros ancestros pueden afectarnos de una forma directa, ¿no? O indirecta, positiva o negativamente, ¿no? Porque aquí los padres tenían realmente otros tipos de altares. Y yo me pregunto, ¿y tus padres, tus abuelos? ¿Qué tipo de altar tenían ellos? ¿Qué tipo de altar ellos edificaron? Y que todavía muchas veces esos altares que fueron edificados a otros dioses te están molestando a ti.
Te persiguen. ¿no? Te persiguen. ¿En qué cosas? Por ejemplo, actitudes, emociones, ¿no? Porque, hermano, tenemos que saber de que muchas cosas heredamos. Por ejemplo, hay unos que heredan el mal carácter, hermano. Gloria a Dios. El mal carácter, son de mecha corta, ¿no? A la primera explotan. Entonces, ¿no será que tú puedes heredar eso? Que cualquier cosita que te diga, ¿no? Tú lo tomas mal. O cualquier cosita que a lo mejor tu padre o tu madre te diga, ¿no? Uno lo toma mal. No, hermano. Entonces esas son herencias, hermano. Y esos altares tenemos que derribarlos. Aleluya. Tenemos que derribarlo en el nombre del Señor. Porque hay un momento poderoso. Este domingo incluso tenemos Santa Cena. Bendito sea Están todos invitados a la iglesia, al templo. Acuérdense que lo estamos haciendo una vez por mes. Y este domingo, ¿no? Tenemos entonces Santa Cena en el templo a las 12 del día. Y tenemos Santa Cena. Y Santa Cena es el sacrificio de Cristo donde derriba todos nuestros malos altares. Aleluya. Derriba todo porque la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Amén. Tiene poder. Aleluya. Tiene todo poder para derribar. Y como es sangre de Cristo, hermano, como por la fe se transforma en sangre de Cristo, la sangre de Cristo puede transformar tu genética. Aleluya, mi genética y todo lo pasado, dice pasado, aleluya, dice, he aquí todas las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas. Aleluya. Dice la palabra del Señor que nadie puede poner vino nuevo en los tres viejos, por lo cual las cosas viejas tienen que pasar. Pero si tú crees en el sacrificio de Cristo, entonces puedes derribar esa mala manera de pensar, esa mala manera de actuar, esos altares antiguos que dicen, uy, estoy cometiendo los mismos errores de mi padre, o los mismos errores de mi madre, o los mismos errores de mi abuelo. No, hermano, eso tiene que acabar. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo eres nueva criatura. Aleluya. Pero para eso necesitamos derribar estos altares, como Gedeón, de sus familiares, quemarlos. Y poner el altar que decía el hermano, el altar al Señor. Aleluya. Así es. Amén, hermano. El altar de Elías. ¿Cuál es el altar de Elías? En Primera de Reyes, ahora nos vamos al libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, dices, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuántos altares están arruinados en las familias de los propios hermanos de la iglesia? ¿Cuántos altares, mi amado precioso? ¿Por qué? Porque hemos dejado de acercarnos al Señor. La palabra aquí dice, acercaos a mí. El mismo Señor dice que tenemos que acercarnos a Él sin miedos. Y tenemos que acercarnos a Él siempre. Él quiere que nos acerquemos a Él. ¿Cómo? Nos acerquemos, bendito sea mi Señor, como somos, que Él va a hacer la transformación. Ahora, en el verso 31 y 32 del mismo Primera de Reyes dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Oiga, hermano, ocupó 12 piedras. ¿Las puso? Conforme al número de las tribus de Jehová. ¿Sabe lo que significa los nombres de cada uno de los hijos de Jacob? Pero espera, mira, para que los hermanos entiendan, porque parece que vamos demasiado rápido, ¿no? Mire, aquí el Señor le dijo, puso 12 piedras, las puso alrededor. Y por su alrededor puso una zanja. En la que cupieran 2 medidas de grano. 2 medidas de grano, o sea, bastante ancha, ¿no? Ahí. Entonces, ahora, ¿qué significan esas piedras Esas piedras simbolizan a cada tribu, a cada hijo de Jacob, de Israel. Tenemos a Rubén. El nombre Rubén significa Jehová me mira. Tenemos a Simeón, que significa Jehová me oye. Tenemos a Leví, que significa Jehová es uno conmigo. A Judá, Jehová es mi alabanza.
Adán, Jehová, aleluya. Yo no sé qué hice. No sé qué hice, papi. A ver, hagámoslo así nomás. Ahí está, déjamelo ahí porque ahí lo veo. Ahí está. Ahí está. Jehová, ¿dónde fue? En Judá, Jehová es mi alabanza. Dan, Jehová es mi justicia. Neftalí, Jehová es mi victoria. Gad, Jehová es mi bienaventuranza. Aleluya. Aser, Jehová es mi gozo santo. Isaacar, Jehová es mi recompensa. Zabulón, Jehová es mi dote. José, Jehová quita mi afrenta. Y Benjamín, Jehová está a la diestra. Él Wow. está a la diestra. Hay nuestra. mucho Jehová por ahí, ¿ah? Aleluya. Aleluya. Jehová nos está mirando, precioso. Cuando hacemos un altar, aleluya. Cuando somos nosotros ese altar, el Señor está derramando de su gloria, de su bendición, mirándonos, escuchándonos. Él está con nosotros, aleluya. Cuando Él hacemos de Jehová nuestra alabanza, aleluya. Él es nuestra justicia, nuestra victoria, nuestra bienaventuranza, nuestro gozo, nuestra recompensa, nuestro dote. Él quien quita nuestra afrenta. Hermanos preciosos, amigos que me estás escuchando, Él lo es todo. Bendito sea mi Señor. Amén. Lamentablemente, ¿qué es lo que nos impide restaurar el altar que está arruinado? ¿Qué es lo que nos impide? Nuestra flojera, nuestra terquedad. En el libro de Salmos, aleluya, capítulo 31, 22, ahí nos habla y nos dice que somos como los mulos, como los caballos que necesitamos el freno, porque si no, salimos y hacemos lo que queremos. ¿Cuántas veces? No, es que no tengo tiempo, estoy tan cansado, ¿qué me voy a poner a orar? ¿Qué voy a leer la Biblia? No, prefiero relajarme. Prefiero mejor mirar una película que me va a relajar. Hermano precioso, nuestra terquedad, el no escuchar la voz del Señor, el no recibir a veces la corrección. Porque muchos reciben la corrección y dicen, ¿y este caballero, esta señora, qué me tiene que decir? No escuchan la voz de Dios por medio de los ministros o a través de la palabra. Escuchan la voz del Señor, se quebrantan, pero hasta ahí nomás llegan. Llegan hasta la emoción, pero no hay cambio. Aleluya. Acerquémonos a Jehová. Amén. Acerquémonos a Jehová. Ahora, el fuego del holocausto que hizo Elías, ese fuego se le llama holocausto. Y la palabra holocausto viene de la palabra hebrea H5930 en el diccionario Strong, que significa olá. Y según el diccionario Vini, significa sacrificio entero. Y ese se denominaba así porque se quemaba la ofrenda completamente. Hermanos preciosos, ya que era una ofrenda quemada a plenitud, el elemento principal para quemarla a plenitud era ese holocausto, ese olá, ese fuego. Y por esa razón vemos que Dios cuando le pide, por ejemplo, a Abraham, su hijo, Claro. viene ese olá y quema al corderito, aleluya, que fue presentado en vez del hijo. Claro. en vez de Isaac. de Isaac. Hermanos preciosos, la ofrenda se hace olor grato cuando ese fuego del holocausto quema la ofrenda completamente, no un pedacito, sino que completamente. Amén. Y aquí yo quiero agregar unas cositas extra a este altar porque fíjese de que como resultado dice que, bueno, ahí hizo descender fuego, lluvia, de todo, pero antes de poder descender cualquier cosa, necesitaba el altar. Si no, ¿cómo? Tuvo que construir el altar.
¿Y cómo lo construyó? Con las 12 piedras. Por las 12 piedras. Y acuérdense lo que significan las 12 piedras. ¿Y cómo construyó esas 12 piedras? Mire, dice, construyó cuando dice Jehová me mira. ¡Aleluya! Lo construyó cuando Jehová me oye. ¡Santo! Se construye cuando tú sabes que Jehová está contigo. Cuando tú dices Jehová es mi alabanza. Aleluya. Así tú construyes tu altar. Tu altar eres tú. Tu altar es tu cuerpo. Entonces tú tienes que decir, Él me mira, Él me oye, Él está conmigo, Él es mi alabanza, ¡Aleluya! Él es mi justicia, Él es mi ¡Gloria a victoria, Él es mi bienaventuranza, Él es mi gozo. Aleluya. Él es mi dote, mi ofrenda. Y Él siempre está a mi diestra. O sea, siempre está conmigo. Entonces, está eso en ti. Cuando el Señor vea todo eso en ti, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu alma, entonces tú vas a ser parte de ese altar de Dios. Aleluya. Aleluya. Y entonces, si el altar tiene estas 12 características, si en tu ser tiene estas 12 características, entonces, hermano, ahí va a llover fuego de Dios. Va a llover lluvia de Dios, va a llover bendición de Dios, va a llover todo lo necesario, aleluya, porque tú estás seguro a quién tú tienes a tu diestra, tú estás seguro a quién está ahí dentro tuyo, aleluya. Yo más le agrego una cosita más, porque aquí está hablando de Elías, y el Señor prometió algo, hermano. Amén. Dice en Malaquías capítulo 4 del 5 al 6, dice así, he aquí, yo os envío al profeta Elías, Santo. el mismo que hizo el altar, antes que venga el día grande de Jehová y terrible, que se trata de la gran tribulación, de eso está hablando. Él hará, antes de la gran tribulación, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y del corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Mire, entonces dice, antes de que yo venga, hiere la tierra con maldición, antes del gran día terrible de Jehová, entonces Elías viene. Amén. Con las 12 piedras. ¡Oh, santo! El Espíritu Santo ¡Gloria viene a Dios! con las 12 piedras, hace de ti un altar y como resultado hace de que el corazón de tus hijos se vuelvan a ti y el corazón de los padres se vuelvan a los hijos. ¡Aleluya! Tanto padres físicamente o naturalmente como padres espiritualmente, hermano. ¡Aleluya! O sea, imagínense las terribles bendiciones solamente por saber que somos un altar delante de Dios. ¿Qué es lo que pasó? El último verso, antes de dejarte. En la Biblia de las Américas, Primera de Reyes, capítulo 18, porque ahí estamos, pero ahora el verso 38-39. Dice, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios, el Señor, Él es Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Qué bonito. Mire, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras preguntarnos con respecto a este tema, ahí estamos en el Facebook. Tú nos puedes escribir, ya que estamos en directo. Amén. Nos puedes escribir perfectamente y nosotros, supuestamente, si podemos responderte, claro, si no, que lo vamos a hacer. Así de que lo importante es de que hoy día tú entiendas que eres un altar del Señor. Pero no ha habido otros altares. Sí, pero para terminar. Terminemos entonces. No me deja terminar. El pueblo en ese momento, chiquillos lindos, estaba pasando por un momento de vacilación, de duda, de indecisión. Recuerden que estaban... lamentablemente habían altares por todas partes, ya que la Jezabel había hecho altares a sus ídolos. Así que el pueblo era idólatra. Cuando Elías hace el altar a Dios, aleluya, el pueblo se da cuenta de a quién tienen ellos que seguir. Hermano, amigo que me estás escuchando, ¿cuántas veces nosotros seguimos al Señor, pero nuestros hijos andan por cualquier parte? Y nosotros decimos, hermano, ore, porque nuestros hijos están indecisos. Ellos antes seguían al Señor y mira dónde están metidos ahora. ¿Qué puedo hacer? Hace un altar.
Hace un altar para que ellos vean, aleluya, que el Jehová es el verdadero Dios de dioses. Para que baje el fuego del cielo y queme toda leña, toda piedra, todo el polvo, para que lame el agua, aleluya. Y para que todo el pueblo pudo decir, Jehová, Él es Dios. Aleluya. Qué lindo. Fíjese de que me acuerdo del texto que les leí en Gedeón, que dice de que sacó todos los altares de madera que habían ahí y con eso tenía que quemarlo. Amén. Fíjese de que la madera es símbolo de humanidad en la Biblia, ¿no? O sea, de que el Señor tiene que quemar toda nuestra humanidad. La hermana decía que nosotros tenemos que hacer ese altar, pero ¿dónde tenemos que hacer el altar? En nosotros, en la casa, el hogar, hermano. Porque usted no va a estar pensando cuando llegue a la iglesia voy a hacer un altar y cuando llegue a la casa voy a hacer otro altar. No, hermano, así no sirve. O tengo que buscarme las piedras. ¿Cómo me voy a buscar las piedras? Voy a echar piedras a mi casa para ponerme a hacer un altar. Hermano, el altar es usted. Entonces, en usted se tiene que ver, ¿sabe? Estas 12 virtudes, ¿no? De estas 12 piedras que el Señor le dijo, porque esto fue algo del Señor. El Señor le dijo cómo tenía que hacerlo. Aleluya. El Señor le dijo cómo, lo mismo que en Gedeón, el Señor le dijo qué es lo que tenía que hacer. Aquí no se trata de que nosotros seguimos al Señor como nosotros queramos, hermano. No, nosotros tenemos que seguir al Señor como Él quiera. Amén. El altar tiene que producirse como Él quiere. Amén. Las instrucciones tienen que ser como Él quiere. Las instrucciones están en la palabra del Señor. Y por eso de que nosotros nos regimos según esa palabra del Señor. Y esa palabra también tú tienes que regirte con la misma. Amén. Hay otro altar. Amén. Amén. Un altar que no es muy bonito, pero es el altar de Caín. Usted sabe de que Abel y Caín y Abel eran dos hermanos y que los dos presentaron frutos en el altar. Claro. Los dos no presentaron fruto. Uno presentó fruto y el otro presentó sacrificio. Bueno, los dos presentaron sacrificio a su forma. Entonces Caín presentó esa ofrenda. Y dice así la palabra: Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, ¿no? Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Cabizbajo. Claro. Melancólico. Claro. Imagínense, esta es una versión moderna, pero para que nos pueda aclarar que una ofrenda fue recibida, pero la otra no. Entonces, cuando Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue bien recibida por el Señor, dice, ¿sabe cómo andaba? Como cabizbajo. Y no solamente cabizbajo, dice que andaba enojado. Andaba como airado, no solamente apenado, sino estaba enfurecido, hermano, ¿no? Entonces, fíjese que en Génesis, después, si uno sigue leyendo, en el versículo 6 y 7, dice así: entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Se da cuenta? O sea, no solamente era cabizbajo, sino que estaba enojado también. El Señor le dice, ¿por qué estás enojado? Aquí hay algo importante, hermano, que quiero ver con ustedes. Mire, nosotros vemos por fuera, pero el Señor ve por dentro. Cuando nosotros vemos una persona, podemos ver una persona que está cabizbaja, que está así como deprimido, que está como angustiado. Pero el Señor, y cualquiera persona que se encontraba con Caín, dice, pero ¿por qué estás así, pobrecito Caín? Pero el Señor le dice, ¿por qué estás enojado? O sea que su molestia, su angustia, su tristeza, hasta su depresión, ¿sabe por qué era? Venía de rabia. Venía de rabia. Porque el Señor vio el corazón y le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y le dan la respuesta. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Mire, o sea, si tú haces lo bueno,
porque no te puedes seguir, amén. Claro. Puedes andar con la frente en algo sin ningún problema. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Ay, 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 ay. El pecado te acecha. Y aquí, muy interesante, dice, como una fiera lista para atraparte. Ay, Mire, ay, mire ay, cómo el ay, pecado acecha, como una fiera, ¿no? Pero le dice al Señor, no obstante, tú puedes dominarlo. Oh, bendito sea mi Entonces Señor. le dio la respuesta. Y la solución. Y la solución. Le Al dio la problema. solución a Caín de cómo tenía que sacar su enojo. Era cosa de pedir perdón y presentar realmente una ofrenda grata al Señor. Ellos sabían, hermano, ellos no era primera vez que presentaban ofrenda delante del Señor. Tenían la costumbre. Entonces, ya tenían la costumbre, sabían cómo era, sabían de la forma que tenían que presentarla y cómo Amén. tenían que presentarla. Entonces, la respuesta él ya la tenía. Tú puedes dominar ese pecado, tú puedes dominar esa rabia, tú puedes dominar, ay, que yo no puedo salir de esto. Sí, hermano, puedes, en Cristo sí puedes. Amén. En Cristo sí lo puedes hacer. Arrepiéntanse. Amén. Arrepintámonos. Entonces tenemos que saber, hermano, de que el Señor todo lo puede. Aleluya. ¿No? Todo lo puede. En nosotros sí Él lo puede. Amén. ¿No? Pero es cosa que nos podamos sincerar ante Él y decir, sí, realmente en esto no estoy haciendo bien. En esto me puedo arrepentir y el Señor hace de eso algo precioso, algo maravilloso nuevamente en ti. Gloria Mira a el Dios. pecado. Primero, ira. Es más que enojo, ¿no? Envidia. Claro, porque él estaba caibojo porque tuvo envidia de su hermano. Sí, por eso lo mató, hermano. Por envidia. Llegó al asesinato. Llegó al Señor. asesinato, a un corazón contaminado. Porque ya cuando alguien asesina a alguien es porque ya tiene su corazón y su mente contaminada, ¿no? Entonces, Dios en su misericordia, ¿sabe de que no lo desechó de una vez? Sino le dio la solución. Y hoy día nosotros te estamos dando soluciones. Aleluya. Te estamos diciendo, preséntate delante del Señor como un altar. Mire, hermano, de las 12 piedras, puede ser de que usted tenga 4. Puede ser que yo tenga 2. Puede ser que la hermana a lo mejor tenga 11. Ah. A lo mejor no las tenemos todas. No. Pero Pablo decía, no es que sea perfecto, pero me esfuerzo para alcanzar su perfección. Me esfuerzo para alcanzar. Acuérdese que las características de los arrebatados es la valentía, el esfuerzo y permanecer en su palabra. Aleluya. Amén. Es lo que he estado predicando los domingos. Entonces, hermano, nosotros a lo mejor tenemos que esforzarnos porque si tengo 4 piedritas, yo quiero tener una quinta. Si tengo 5 piedras, quiero tener una sexta y quiero estirarme hasta tener las 12 y llegar a la perfección del Señor. Y yo pienso, hermano, de que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para tener una piedrita más y una piedrita más, porque todo esto es una enseñanza. O sea, porque una de las piedras dice de que uno sabe de que el Señor está a tu diestra. Amén. Y eso es tener fe. Aleluya. De saber, por ejemplo, de que el Señor está contigo en las buenas, en las malas, que está contigo cuando estás sano, cuando estás enfermo, que está contigo cuando tienes trabajo o estás sin trabajo, que está contigo en cualquier circunstancia y que eso a ti no te hace interferencia en tu comunión con Dios, porque tú sabes en quién has creído. Aleluya. Entonces ya con esa piedra, aleluya. Entonces tenemos que ir alcanzando más piedritas, más piedritas, más piedritas, para que este altar, que somos nosotros, cada vez se vaya perfeccionando cada día más. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alcanzamos con el último. ¿Alcanzamos o no alcanzamos? ¿Qué horas son? Son las 19:18. Hermano, usted habla mucho, le dije. Veamos el altar de Aarón, de Moisés y de Aarón. Y dice en Levíticos, en la Biblia de las Américas, el libro de Levíticos, capítulo 9, versos 23 y 24. Y dicen, y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo.
la gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Luego de que Moisés consagrara a Aarón como ministro del altar, facultado, dice, para que le ayudara a presentar, a hacer sacrificio, a presentar las ofrendas al Señor, dice que el Señor, para confirmarlo como ministro del altar y para certificar que las ofrendas serían aceptadas, le respondió con fuego. ¡Oh! Bendito sea mi Señor. Cuando hacemos un altar, oiga, tenemos que asegurarnos que caiga fuego del cielo. No solamente para quemar nuestra humanidad, no solamente para quemar completamente nuestro sacrificio, sino que también para que nos confirme por medio del Espíritu Santo, aleluya, que el Señor se agradó y que Él responde. Amén. Aleluya. Y Él responde, querido hermano, Él siempre ha respondido. Aquí me hace una pregunta, por ejemplo, dice, si el número 12 significa gobierno, entonces el altar de Elías simbólicamente trae el gobierno de Dios al creyente. Hermano, yo pienso que definitivamente sí. Yes. Porque tenemos que entender que estamos en tiempos postreros. Así es. En los últimos tiempos. Y los arrebatados son los que normalmente, hermano, los que realmente saben de que el gobierno de Dios tiene que gobernarnos a nosotros. No nos tiene que gobernar las circunstancias. Yo leí al delante, por ejemplo, del altar de Caín, porque una de las cosas de Caín, por ejemplo, y que, claro, fue dominado por sus circunstancias, pero, por ejemplo, Caín también nos llega a nosotros hoy en día. Usted puede preguntarse, por ejemplo, ¿por qué el Señor bendice al hermano y no bendice a mí? Por ejemplo. Muy buena pregunta. Entonces, el Señor tiene que escudriñar nuestros corazones. Ay, pucha, el Señor bendice solamente al hermano. Mira, lo vi hoy día con casa nueva, con auto nuevo, con esto otro. Y yo que trabajo, yo que me esfuerzo, no pasa nada. Entonces, uno puede darse... Fíjese de que somos seres humanos y yo sé que a veces llegan ese tipo de pensamientos, a lo mejor que no son muy bonitos, pero llegan, hermano, llegan, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay cosas en nuestros corazones que todavía necesita Dios gobernar. Gobernar, aleluya. Tiene que gobernar nuestro corazón. Y en nuestro corazón están todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, hermanos. Y tiene que gobernar esos pensamientos que muchas veces están de más, ¿no? Porque no nos debería importar ni el carro, ni la casa, ni la posición social, ni el estatus, ni la situación financiera de una persona de la otra. Hermano, si el Señor bendice a un hermano, ¿sabe lo que usted tiene que decir? Gloria a Dios, hermano, que lo bendiga y lo siga bendiciendo, hermano. Amén. Además, la bendición de mi hermano es mi bendición. Amén. Así debiéramos pensar. Pero muchas veces está ese mal pensamiento de que ay, ¿por qué él y no yo? Y fíjese de que esto era el pensamiento, el mismo tipo de pensamiento de Caín. ¿Por qué lo bendijo a él y no a mí? Entonces, y no era por lo que pensó, sino de la manera que él lo presentó. Amén. Entonces, muchas veces nosotros, la manera de presentarnos ante Dios no es la más correcta, hermano. Nuestras vidas debería ser en el Señor todos los días, no solamente los días de reunión. Es tan importante, hermano, que el Evangelio, la cristiandad, no se te transforme en religión. Amén. Sino que se transforme en una vida constante de todos los días. Aleluya. Amén. En una vida donde el Señor realmente puede darte todo lo necesario para vivir en la vida. Mire, el Pablo decía, yo he sabido vivir en abundancia y en escasez. Y por todo daba gracias. Y dice, y doy gracias por todo. Entonces, claro, desgraciadamente hay malas influencias en el Evangelio, está la doctrina de la prosperidad, que dice sencillamente claro, como una cosa así, como que el Señor no está contigo. No, hermano. El Señor
siempre va a estar contigo. El Señor quiere de que tú entiendas que Él está con Él, no dependiendo de tus circunstancias. Él las va a conocer y Él va a dar un salvoconducto en el momento preciso. Aleluya. ¿No? Porque Él no se olvida de nuestras necesidades. Sabe que las tenemos y sabe de que son humanas y que son muchas veces necesarias. Así es. Y Él no se va a olvidar, Él la va a dar. Pero Él lo que quiere de que tú le alabes siempre. Tú eres Aleluya. altar de Dios. El Aleluya. altar está para alabarlo, porque está el altar de la alabanza también. Aleluya. Amén. No, hay tantos Hay altares. tantos altares. No, está el altar de la alabanza, ¿no? El altar del agradecimiento, el altar de Salomón, El altar del de- agradecimiento. Entonces hay cosas que nuestros altares, componentes que nuestros altares tienen que tener, que son, ya les hablábamos, de la paz, de la integridad, de la fe, porque si vamos a hacer un altar tenemos que hacerlo creyendo que el Señor, lo estamos haciendo para el Señor y que el Señor va a responder con fuego en ese altar. Mire, les quiero dejar un versículo bíblico para solamente darle un ejemplo. Mire, dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda, y se refiere a la ofrenda, que uno hace presenta. ahí en la iglesia, que en otras iglesias le dicen colecta, pero a mí no, esa palabra no me gusta. La colecta, claro. No, la ofrenda. porque la ofrenda es lo más importante, porque Cristo se ofreció a sí mismo. Se ofrendó. Se ofrendó. Dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar, acuérdese, Santo. en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mire qué importante. O sea, de que no es llegar, bueno, voy a dar esta ofrenda, la doy. Pero si no estás reconciliado con tu hermano, reconcíliate primero. Santo. Porque, ¿sabe de qué? Yo siempre les digo a los hermanos, si usted no entiende lo que es ofrendar, si usted no entiende lo que es diezmar, no lo haga hasta que lo entienda. Que sea revelado en tu Porque vida. cuando es revelado de Dios, Oh, eso va a funcionar siempre, gloria a Dios. siempre, Aleluya. toda la vida, en cada momento y en cada segundo. Aleluya. Entonces, es tan importante saber que nosotros y tú, yo y la hermana, todos somos una ofrenda y tenemos que presentarnos delante del Señor. Aleluya. Yo en este momento, ya nos quedan 3 minutitos solamente, y podemos en estos momentos orar al Señor. Aquí dice Carlos Rodríguez, saludos mi querida Odesite, pastor desde Bolivia. Atentamente, Pastor Juan Carlos Rodríguez. Señor. Le amo y les bendigo. Amén. Aquí la hermana Yera, hermana Janet, hermana Lindo. Ingrid, Sandra, Víctor, Yanin, hermano Sepúlveda, etcétera, Lucy, Jessica, Segundo, etcétera. hermano Segundo, todos los que nos están viendo de Chile también. Ana Carol, amén. Lina. De la hermana Gladys, etcétera. Son muchos aquí, ¿no? Entonces, les quiero decir, seamos una ofrenda. Aleluya. Sé que los tiempos son malos, hermano. Así es. Este año no ha sido bueno, a lo mejor para muchos. Pero, ¿sabe? Yo les puedo, ¿sabe? Sinceramente, yo les puedo decir, para mí ha sido muy bueno este año. Aleluya. Santo. Porque Gloria. hemos podido comprender cosas que no hemos comprendido antes. Aleluya. Hemos podido hablar cosas que no hemos hablado antes. Hemos podido tomar temas que son tan necesarios en este tiempo último. Aleluya. Temas tan importantes para poder estar preparados realmente cuando Él venga. Aleluya. Poder presentarnos cara a cara delante del Señor. Y si te faltan piedras, decirle, Señor mío, hoy día Santo. me presento delante de tu presencia. Aleluya. Me presento delante de ti tal como Oh, soy, desnudo como soy, Señor mío. Aleluya. Desnudo como estoy, Señor mío. Bendito Porque Rey ¿qué soberano.
en este momento ocultar delante de tu presencia nada, Señor. No puedo ocultar nada, Señor Santo, delante de ti, porque tú lo conoces todo. Tú conoces mi vida, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, tú conoces todo mi ser, tú conoces mis penas, tú conoces, Señor, muchas veces, Señor, mis lloros, mis desencantos, incluso hasta las depresiones. Tú conoces todo, Señor. Pero hoy día yo te pido, Señor, que estas piedras, Señor mío, póngase más en mi altar, en mi corazón, Señor, y que cada vez, Señor, vaya formando este círculo, porque eso fue lo que el Señor le dijo: forma este círculo con las 12 piedras, porque el círculo es símbolo de protección, es símbolo de que con las 12 piedras tú eres un protegido de Jehová, tú eres un protegido de Dios, aleluya. Yo te pido en este momento de que tú bendigas a cada hermano y de que estos altares que hemos estado hablando, Señor, puedan cada día más nosotros los altares presentarnos dignos delante de ti. Dice la palabra de que bienaventurado aquel que es presentado digno de escapar de este mundo, Señor mío, digno de poder ser arrebatado por Dios en un momento, Señor, porque tu venida está cerca. Aleluya. Aleluya, papi. Que no seamos religiosos. Aleluya. Tú puedes tener iglesia y aún así solamente tener religión. Así es, Señor. Que sea vida. Que sea... Que si tienes que cambiar algo, cámbialo. Oh, santo. Que si tú tienes que perdonar algo, perdónalo. Aleluya. Que si tú tienes sencillamente que cambiar cosas en tu vida, cámbialo por amor a Dios. No por amor a un pastor ni por amor a la iglesia, por amor a Dios. Aleluya. Por amor a Él. Aleluya. Y Él Aleluya. pondrá una piedra más en ti. Aleluya. Y tu altar se irá perfeccionando Aleluya. cada día más. Aleluya. Gracias, Señor mío. Gloria a ti, Amén papá. y amén. Aleluya, aleluya. Amén, hermanos. Ya se nos fue todo el tiempo. Oh, se nos fue. Pero bendito sea Pero mi Señor. bonito este tema, hermano, de los Aleluya. altares. Nos quedamos cortos, nos quedamos con muchos altares presentes, Aleluya. pero los vamos a ir tomando más adelante, hermano, porque son muy Aleluya. importantes. Aleluya. Solamente quiero bendecirlo y recordarle que este día domingo nos juntamos en el templo. No Amén. se preocupe, nosotros tenemos todo preparado para que su estadía sea segura en el templo. Amén. Amén. Tenemos un templo grande. Gracias al Señor, por lo cual podemos dividir muy bien las cosas. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y los que están afuera, los que nos están viendo afuera, el día domingo no se levante tan temprano porque no transmitimos en directo completamente el día Sino domingo, después. sino lo transmitimos horas después. Así que de todas maneras... Son morro, como Claro, decimos aquí. puede dormir un poquito más. Amén. Pero de todas maneras, el día domingo de todas maneras va a estar ahí unas Aleluya. horas después, pero usted lo va a poder ver y va a poder ver Aleluya. la prédica y nos va a poder ver de ahí y ser bendecidos también a través del día domingo. Que el Señor me los bendiga mucho. Un besito, y que el Señor un abrazo me los grande guarde. para todos. Chao, chao. Bendiciones. Chao.